Lucha ideológica. Prácticamente las campañas electorales en Colombia para el Congreso y para elegir presidente son muy parecidas. Muchos lugares comunes, pero no solamente eso, sino que los programas a veces son demasiado parecidos. Y ha llegado el momento para que una campaña electoral se convierta en una verdadera batalla doctrinaria e ideológica. Máxime cuando el país ha conocido, entre comillas, las bondades de un régimen marxista como el de Gustavo Petro, que lleva ya más de 3 años. Y ya el pacto histórico, que es la coalición petrista con sectores comunistas, sectores ambivalentes, oportunistas e idiotas útiles, ya es hora de que ese debate ideológico contra las fuerzas totalitarias del comunismo, que le han hecho bastante daño al país desde hace 70 años, es necesario entonces ese juicio histórico y político contra las fuerzas totalitarias del comunismo. Ahora que ese comunismo tiene un candidato de esa prosapia, porque en un anterior video habíamos hablado de los comunistas vergonzantes, y ahí podríamos ubicar al candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda Vargas, fue uno de los grandes impulsores de la combinación de todas las formas de lucha desde el 9º Congreso del Partido Comunista en 1961. Y la señora madre de Iván Cepeda, doña Elvira Castro, también era una ferviente comunista. Así es de que estamos frente a una situación que para el marxismo es lo que se llamaría la agudización de las contradicciones. Y para pasar a otras formas superiores de lucha, y para eso ya tienen su candidato eminentemente comunista, así él lo niegue. Porque es que el comunista vergonzante a veces lo hace porque le da pena, como puede pasar ser vergonzantes en otras instancias o en otros grupos o en otras organizaciones. El vergonzante lo hace porque le da pena, pero en el caso de los comunistas es vergonzante para engañar a las masas. Así es de que en esta campaña electoral hay que superar esos lugares comunes, que es válido presentar programas, proyectos, pero en este caso para Colombia lo más importante es la lucha ideológica, especialmente contra las fuerzas totalitarias del comunismo marxista. Así es de que se tiene que fundamentar una campaña para los demócratas liberales, principalmente en esa lucha doctrinaria, en esa batalla cultural, como dicen otros, pero fundamentarse en unos principios básicos que no solamente están en la Constitución, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como son
la vida, la libertad y la seguridad, de acuerdo al artículo 3 de la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas. Y a eso necesariamente hay que agregarle esa lucha ideológica que es tan importante para la defensa de la libertad y de la democracia contra las fuerzas liberticidas del comunismo totalitario o el comunismo marxista. Y en ese juicio histórico y político no debemos olvidar que la gran responsabilidad del conflicto político-militar en Colombia de los últimos 60 años o más recae en el marxismo-leninismo, que recicló la violencia bipartidista de los años 50 y montó sus guerrillas marxistas, amparadas también por la Revolución Cubana y el patrocinio de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Porque es indiscutible que desde Cuba se organizaron a principios de los años 60, principalmente 26 grupos guerrilleros en 13 países. Y en Colombia, pues aparecieron el ELN, las FARC, después el EPL y en los años 70 el M-19, donde militó el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y nos hablan del Plan Cóndor de los años 60. Nos hablan de las dictaduras militares, los golpes militares. Pero eso está prácticamente en el contexto de la Guerra Fría, porque la Unión Soviética patrocinó no solamente las guerrillas en América Latina al amparo de Cuba, sino también patrocinó golpes de Estado en diferentes partes del mundo, especialmente en África y en Asia. Así es de que cuando hablamos del Plan Cóndor y de los golpes militares en América Latina, no hay que olvidar que eso fue en el contexto de la Guerra Fría, en el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, para dar la lucha ideológica, el marxismo, con sus diferentes motes y remoquetes, no tiene autoridad moral, porque fue indiscutiblemente sus grupos que tienen comportamiento de secta los que impulsaron el conflicto político-militar en Colombia. Entonces, frente a esas circunstancias, y ahora que se están conmemorando los 40 años del asalto al Palacio de Justicia en Colombia, debemos de hacer una clara reflexión de lo que ha sido el marxismo, porque ese asalto buscaba ser lo más parecido, de acuerdo a analistas internacionales en esa época, buscaba ser lo más parecido al asalto del cuartel Moncada de Batista en Cuba o al asalto del Palacio Nacional de Somoza en Nicaragua, o sea, lo que en el marxismo se conoce como la chispa que prende la pradera. El M-19
en su aventurerismo en aquel entonces, buscaba necesariamente que eso llevara no solo al juicio al presidente Belisario Betancur de aquel entonces, sino a la insurrección. Porque el M-19, indudablemente, eso no tiene ninguna discusión, fue conformado por el Partido Comunista y las FARC. Los principales fundadores del M-19 venían de las FARC y del Partido Comunista. Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Espina, Álvaro Fallat, Carlos Pizarro León Gómez, Lucho Otero, que fue el jefe de la toma del Palacio de Justicia en Colombia en 1985. Pero el M-19 también era una copia de los montoneros en Argentina, que se declaraban peronistas, así como el M-19 al principio se declaró anapista, defendiendo al general Gustavo Rojas, bastante parecido. Es que las recetas marxistas son las mismas. Se cambia de táctica, pero no de estrategia. Entonces el M-19 era una copia de los montoneros de Argentina, que también eran marxistas e infiltraron el peronismo. Aquí infiltraron a la ANAPO. Entonces eso está demasiado claro. Y el M-19 también se circunscribía dentro de la combinación de todas las formas de lucha que ha manejado el marxismo en América Latina. Entonces, sin lugar a ser desmentidos, lo más importante de esta campaña electoral, conociendo lo que ha sido un gobierno marxista, porque Petro se ha declarado marxista y socialista, lo más importante es desenmascarar completamente lo que ha sido la secta marxista en su aplicación práctica en Colombia. De manera que ya hay que enrostrarle a ese comunismo vergonzante todas sus miserias, todo lo que ha hecho en el mundo en contra de los pueblos. Ya sabemos cómo ha impulsado su práctica genocida, cómo ha impulsado a través de más de 100 años el terrorismo. El terrorismo que lo hizo desde el principio del siglo XX Stalin, que no solamente tenía prostíbulos, el padrecito Stalin, que para muchos es el gran comunista. Entonces, desde el principio del siglo XX, Stalin impulsaba el terrorismo en Moscú, impulsaba la prostitución también para financiar la revolución, y entonces para ellos la moral humana no ha valido absolutamente nada. En conclusión, el asalto del M-19 hace 40 años lo que buscaba era, mediante ese terrorismo y ese aventurerismo, el día de suerte para impulsar y desarrollar la toma del poder mediante la violencia. De manera que bienvenido
esta campaña electoral, pero fundamentalmente impulsando el debate ideológico, impulsando un verdadero juicio histórico y político en contra de las fuerzas totalitarias del comunismo marxista, que le han hecho mucho daño a la humanidad y en especial a Colombia. Muchas gracias.